Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estés viendo o escuchando este podcast. Bienvenidos a su podcast Pláticas Financieras. El día de hoy traemos de nuevo un invitadazo, ya lo conocen. Hablamos un poco de su filosofía de inversión, cómo él invierte, en qué ve, si prefiere invertir en algunas empresas o si él no la recomienda, si él no invertiría en ellas. Y el mismísimo Kevin Ortiz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido este primer inicio de año? Muy bien, bastante apurado, pero muy bien. Y eso, de hecho, estuvimos platicando un poco, ¿no? De que ahorita dejaron ya sus reportes financieros. Publicaste algo en El Economista, ¿no? Justo eso creo que es un tema importante. Ahorita hemos estado también apurados porque muchas empresas ya están publicando sus reportes trimestrales al cuarto trimestre de 2022 para ver cómo cerraron el año. Entonces, pues tú, como tú mencionas, me entrevistaron justo del Economista para preguntarme cuáles eran mis perspectivas de las cinco Big Tech más importantes. Antes de que sigas, ¿qué es un reporte trimestral? Reportes trimestrales, bueno, todas las empresas que cotizan en bolsa, por eso se llaman empresas públicas, porque tienen que hacer públicos sus estados financieros cada 3 meses. Por eso son reportes trimestrales. Y, por ejemplo, de enero a marzo es el primer trimestre y así cada 3 meses. Y ahorita reportaron lo que es octubre, noviembre y diciembre, que es el cuarto trimestre de 2022. Que es como cuando más tienen los ingresos, ¿no? Las empresas, porque es bueno, pagan Navidad, Navidad, pagan, ¿cómo se llama? como El ingreso que te dan, güey, en noviembre el para que, aguinaldo, el aquí, aguinaldo, güey. pues aquí, allá, bueno, allá por ejemplo se consume también mucho por el Thanksgiving y todo eso, Navidad obviamente, y pues sí es normalmente el trimestre más fuerte para muchas ¿El empresas. Black Friday cuándo es? Black Friday es, Porque el Buen Fin es los últimos semanas de noviembre. no sé exactamente, pero es un día después de Thanksgiving. ¿A poco? Entonces sí, o sea, literalmente De ofertones y todo. se supone, sí. Y pues por eso es aquí un trimestre muy importante para analizar los resultados. Entonces, pues vamos a platicar. Como te decía, pues fue un trimestre retador no solo para estas cinco Big Tech que son Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, sino pues para toda la economía mexicana y estadounidense. Pero vamos a platicar un poquito de los resultados. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo viste? ¿Cómo cerró el 2022? ¿Qué viste? El 2022 como tal, seguimos viendo que, bueno, de hecho, como cerró, es muy diferente como entramos en 2023. O sea, pudimos ver que el Standard Poor's subió un 10%, un 15% los primeros 2 meses y ya pensamos de, ya se recuperó la bolsa, pero realmente venimos de una que cayó todo el año un 20%. Yo lo veo como más una bull trap, o sea, una trampa de que pensamos que ya acabó esto, pero vamos a seguir viendo las repercusiones entre la guerra, el desabasto, lo del bicho, porque pues, realmente aún no pasa como las consecuencias, o sea, así de que sigue estando la guerra, siguen estando la crisis económica, realmente veo que el 2022 va a estar repercutiendo al menos unos 3 años mínimo, pero hay muchas empresas que ya se les ve que se están recuperando y se ve raro. Bueno, se ha recuperado el precio. Por ejemplo, Meta creo que ha sido uno de sus mejores Ah, sí. inicios de año. Subió que 35% en 2 meses, que es una locura. Y pues vamos a platicar un poquito. Empecemos con Amazon. ¿Cómo le fue a Amazon? Pues bueno, en Amazon, pues como tú mencionabas, es un trimestre muy importante, igual que con Apple, pero sus ingresos crecieron 8.6% año a año, es decir, del trimestre 2021, el cuarto trimestre 2021 al cuarto trimestre 2022. 8%, pero eso no es lo malo es su margen de rentabilidad. ¿Por qué? Porque su utilidad operativa estaba en 4.6% y bajó a 3.6%. Como puedes ver, es decir, por cada $100 que venden, les queda de utilidad operativa solo $3.6. Es un margen muy bajo. O sea, de 100 pesos, lo que le cuesta distribuir los gastos de la nómina, Sí, todo. todo eso se le resta. O sea, no es de que vendieron 100 pesos y ya se quedan con los 100 pesos, no. Tienen que restar todo eso y ahora sí es la ganancia de la empresa que la pueden reinvertir o gastar en otro tipo de dividendos y todo eso. Exacto. Por ejemplo, digo, aquí una clase muy básica de estados financieros, que el estado de resultados es tus ventas, menos tus costos, menos tus gastos, y ahí tienes tu utilidad operativa. Los costos, por ejemplo, es si Amazon vende una taza, tomé el ejemplo de ahorita que vi una taza, bueno, la venden 100 pesos, supongamos, hablando en pesos. Pero esa taza obviamente le costó, Sí. ya sea producirla o un tercero que se la vendió, supongamos que le costó 50 pesos. Entonces, la vendió en 100 y le costó 50, son sus costos.
su margen bruto son 50 pesos, pero a esos 50 pesos hay que quitarle el personal, hay que quitarle la luz, la renta, todos los gastos Sí. que normalmente son fijos y ahí tenemos la utilidad operativa. Y es de lo que hablamos, que su margen operativo de Amazon bajó al 3.6%. Entonces, como puedes ver, es un margen muy bajo para una empresa que pues tiene tantos negocios, no solo es el warehouse, no solo es la Distribución. distribución de productos, sino que también tiene Amazon Web Services, también tiene, bueno, están implementando muchos servicios, ¿no? Y pues que una tecnológica tenga un margen del 3.6% no le está gustando a los inversionistas y por eso vimos, creo que fue una de las acciones que después de reportar más cayó. De hecho, por poner algo, son tecnológicas, es que no son iguales, pero Sí, Apple claro. tiene un margen operativo como un 20%, ¿no? Vamos a platicar de Apple, cómo le fue a Apple, a pesar de que es de los mejores trimestres, históricamente el cuarto trimestre es el más importante para Apple, Sí. todos compran el nuevo iPhone para Navidad, regalan productos, los AirPods, todo se mueve, pero a pesar de eso, los ingresos de Apple mostraron un retroceso de 5.5%, o sea, a pesar de que se supone que es el trimestre donde más vendieron, sus ingresos cayeron, ¿no? ¿Qué pasó aquí? También su margen operativo, pero vamos a ver la diferencia. Hablamos de Amazon, que tenía un margen del 3.5, 3.6%. Apple maneja un margen, al menos para el cuarto trimestre de 2022, del 47.8%. No manches. O sea, se nota mucho la diferencia. Por eso es una de las empresas que más le gusta a Warren Buffett. Aunque hay que tomar aquí, hay estrategias de venta. Lo vimos en el anterior podcast. Hay dos principales estrategias de venta. Bueno, no son estrategias, son como a qué target vas. Uno es diferencial, Apple es diferencial, o sea, no es de que ellos estén compitiendo con costos, bueno, con cuánto cuesta precio contra Xiaomi, contra Huawei, contra Samsung. Y Amazon sí va contra de que pues, Amazon te puede costar más barato que ir de hecho a una tienda física o con Mercado Libre. Son diferentes, por eso igual la rentabilidad va a ser diferente, se evalúan de forma diferente, pero es algo interesante porque Apple la estás evaluando contra Sí. Apple del mismo, pero del anterior cuatrimestre, Digo, ¿no? acá la estamos comparando, no es lo mejor hacer esa comparación, Pero como por tú ser Vitec. mencionas. Ajá, por ser Big Tech, son negocios completamente diferentes, estoy muy de acuerdo. Nada más es para poner en perspectiva por qué el reporte de Amazon no le está gustando a los inversionistas. Y algo aquí importante que tú platicas, mira, tenemos el margen bruto, que decíamos es las ventas menos los costos, cuánto le cuesta producir sus iPhones, sus tablets, sus computadoras tiene un margen bruto del 66%. Es decir, por cada $100 que vende, solo le cuesta cuarenta y tantos, menos de No, 40 30. dólares, treinta y tantos, 33, $34 Sí. producirlo. O sea, Es muy rentable. es muy Eso, rentable. ese es el margen. Eso, de hecho, justamente en finanzas se le conoce como rentabilidad. ¿Qué tan rentable eres? O sea, ¿qué tanto ganas de lo que vendes? Sí. Y a ver, Y pues bueno, de aquí vamos a platicar también de Microsoft, que Microsoft es una de las que ha sido resiliente, a pesar de que pues ¿y Microsoft es Chat GPT? Justo ese tema quería tocar. Bueno, Microsoft presentó un reporte regular, o sea, tuvo un incremento en sus ventas del 2%. Creo que fue de las que, bueno, junto con Amazon fue de las que menos desaceleraron. Todas desaceleraron. Pero pues sí, justo eso. Y justo a eso quería llegar. Ahorita están con el tema de chat GTP. O como, siempre me GPT, hago ¿no? las GPT. GPT, GPT, ajá. Bueno, entonces, ahorita como lo que está haciendo, creo que está un boom muy importante ahí en lo que es inteligencia artificial, que definitivamente puede cambiar el mundo por completo, pero pienso que todavía es una tecnología un poco verde, no se puede plasmar los resultados de lo que está haciendo esa tecnología ya en los financieros, ¿no? ¿Cómo le fue a Microsoft? Como lo mencionaba, incremento de ventas del 2%. eh, pero, ¿qué pasó? Su margen operativo, siempre platico de margen operativos porque es lo más comparable. Ellos tienen un margen operativo del 27%, pero mostró un retroceso en su margen operativo. El año pasado era de 29.5% y bajó a 27%. Entonces, sigue siendo rentable, está bien. Por ejemplo, acá sí podemos comparar Apple y podemos comparar Microsoft. Son empresas Sí. muy similares. Las dos hacen software y las dos hacen hardware. Y como pueden ver, pasamos de Apple tiene un margen operativo del 47 y Microsoft del 27. O sea, ¿Y tú has usado Chat GPT? no, la verdad no lo he usado tú. Yo sí lo usé, de hecho hice ciertos ejercicios, por ejemplo,
en un curso que quiero utilizar de trading. No quiero hacer trading básico, sino trading algorítmico, hacer un tipo bot, pero que yo pueda implementar las estrategias. Es un curso que ya tengo pensado y estuve viendo con ellos porque mucho critican de todo. Bueno, de todo critican, pero de que el área financiera es muy reemplazable y lo vi con ChatGPT para hacer el software. Por ejemplo, haces un programa y puedes jalar la información directamente de Nasdaq, pero para ya evaluar empresas de que real en segundos, algo que te tarda ya sea horas de pasar toda la información a un Excel o algún sistema que te pueda ayudar con data. Puedes decirle, oye, prográmame, bueno, prográmame en Python Ujú. que puedas sacar la información de la API de Nasdaq. Y ya te empieza a sacar justamente cómo deberías de copiar y pegar el programa. Y Sí, dije, no manches, o sea, esto me podría hacerlo, en vez de yo estarlo programando y tener errores y todo eso, te lo puede programar en segundos y sí. es algo como que muy amigable porque sí, realmente habla el idioma. A mí sí me gustó mucho chat, sí siento que es Como una, te sea una menciono, revolución. yo no lo he usado como tal, yo no me he puesto metido en nada, pero he estado viendo bastantes videos de, porque, bueno, a mí me gusta mucho investigar y todo eso. He estado viendo videos de cómo lo usan, está cañón. O sea, es muy rápido y algo que mencionan y es muy importante es que normalmente para hacer X tareas tenías que contratar a, digo, todavía esto no se va a hacer, pero digamos que esto sí ya es el futuro que podría ser. Si antes querías hacer una tarea de, oye, quiero programar una página web, tenías que contratar a ocho programadores, ¿no? Y ahorita lo que puedes hacer es poner a ChatGPT que te programe la página, obviamente va a tener sus errores porque todavía está en desarrollo, y Sí. contratar a un solo programador para que mejore lo que ya hizo ChatGPT, o sea, ¿no? Porque el programador también tiene la experiencia y todo. Entonces, o sea, estamos viendo un cambio muy radical, muy rápido, yo lo... Es un acierto muy grande de Microsoft. O sea, porque Muy trataron bien. de sacar, Google trató de sacar bueno, no Su sé si ahorita inteligencia vayas a hablar de artificial. Google, Sí. y por errores en su inteligencia artificial, que aún está muy verde, como vemos, pero tiene más errores bueno, de hecho yo lo veía mucho, yo jugaba fútbol, y no es quien no tenga errores, sino quien tenga los menos errores posibles, es el que llega. Y en este caso, cuando hicieron su beta de la inteligencia artificial de Google, vieron que se equivocaron en unos datos y bajó su acción. A eso iba, o sea, perdieron creo que cerca de 30.000 millones de dólares en capitalización de mercado, o sea, fue una locura. Bueno, primero que nada, ¿cómo le fue en su reporte? Sus ingresos sí mostraron un incremento del 1%, o sea, en un año crecieron solo 1%, es nada para ese tipo de empresas. Su margen, igual que las otras que platicábamos, su margen operativo también mostró un decremento el año pasado tenía un margen operativo del 29% y ahorita tiene un margen operativo del 24%. O sea, sí bajó aproximadamente 5%, ¿no? Pues esto lo estamos viendo principalmente porque las empresas ya no quieren invertir ahorita por el tema de la crisis, ya no quieren invertir tanto en publicidad, que es su principal negocio. Y su acción cayó, no solo, el reporte fue, no fue de lo mejor, pero cayó principalmente por lo que mencionas. Se presentó ChatGPT, fue que hace 2 semanas, y al día siguiente Google quiso hacer la misma presentación. La inteligencia artificial tuvo un error en la presentación y la acción se desplomó. Y algo interesante que dijiste es de que, bueno, en estos tiempos la gente no quiere pagar en publicidad. Pero algo que estamos viendo demasiado es que hay despidos masivos. Por ejemplo, indicaste cómo viste este cierre del 2022. Muchos analistas y muchas noticias indican de que fue un año de despidos masivos. Sí. Algo, bueno, ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero cuando una empresa quiere disminuir sus gastos, como tal, como lo indicaste, es ingresos menos costo, que es lo que te cuesta directamente, que está relacionado con tu producto. Después los gastos, los que están relacionados, pero indirectamente. ¿Qué está indirectamente? La propiedad del local, los salarios. Entonces, ya al momento de despedir masivamente a tus empleados, a tus personas, ya estás mejorando tu rentabilidad porque le estás pagando menos nómina a las personas. Y pues es algo interesante de que aún así las empresas siguen teniendo el mismo margen. O sea, ya da igual cuántos despidas, Sa- siguen siendo ¿Sabes igual qué de productivas. sabes que es algo importante? Y creo que estos despidos, de las 5 empresas que ahorita estamos platicando, ya más nos falta Meta, de las 5 empresas que todas mostraron despidos masivos de más de 10.000 empleados, bueno,
se planea más de 10.000 empleados. La única que de las 5 que no lo ha hecho, pero pienso que no tarda, es Apple, ¿vale? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Cuando tú despides a tus empleados, lo primero que tienes que hacer es pagar finiquitos. Entonces, sí representa como tal Un un gasto gasto inmediato inmediato, pero que a largo plazo. teóricamente, exacto, a largo plazo, lo que ellos dicen y su justificación para hacer tantos despidos es que va a ir mejorando su rentabilidad, ¿no? Y ahorita vamos a ir a una noticia justamente de los despidos masivos, ahí spoiler alert, de Tesla. Pero antes de eso, indícanos de Meta. Último reporte, Meta reportó pésimo y su acción subió. Meta mostró un decremento en ingresos del casi el 5%, su margen de rentabilidad bajó 8%, el año pasado tenía un margen de rentabilidad operativa del 16.7 y bajó al 8.5%. Entonces Meta mal por todos lados. ¿Qué está pasando? Mark Zuckerberg hace como un mes, a principios de año o finales del anterior, ya salió a decir y aceptar que enfocar todo su inversión en capital en el metaverso había sido un error, Sí, que estoy completamente de acuerdo, si fue un error sigue eso. muy verde, pero bueno, Exactamente. los indicadores, por ejemplo, cuando fui a la plática de BlackRock, que siempre lo digo, es uno de los mercados que dicen que es innovación. O sea, no se va a ver de los siguientes años, pero chance en 10, en 15 años va a ser el futuro. Mira, el problema no es invertir en el metaverso, el problema es que quiso hacerlo de un año para otro, o sea, Sí. quería que el metaverso estuviera un año y es algo que tiene que ir evolucionando poco a poco. Y el problema también es que todo lo quiso hacer Meta, ¿no? Siento que el metaverso, bueno, siempre mi punto de vista ha sido que el metaverso no va a ser un metaverso, van a ser múltiples metaversos y que pues Microsoft va a tener el suyo, Roblox va a tener el suyo, Google va a tener el suyo y que se van a A mí complementar. Roblox no me late. O sea, es una de las empresas favoritas que tienen demasiados. No me A late mí no me gusta. cuadritos y todo eso. No me gusta la evaluación, pero digo, nada más era tocando el tema de que cada quien va a tener este, pues su metaverso y Meta trató de acaparar todo y pues es imposible porque es muy intensivo en capital, tuvo que haber invertido mucho CAPEX. Y justo un dato interesante es que, por ponerte otro ejemplo, había empresas como Uber, años antes que Uber, o sea, con el mismo modelo de negocio de delivery, de transporte, chance no de transporte, sino de delivery, pero como no estaban en la época adecuada, o sea, de que no era tan normal tener un celular o pedir cosas online, Justo. no fueron exitosas hasta que debes de estar en el momento justo y con el producto justo. O sea, aunque te adelantes al mercado, si aún no está un mercado bien para ti, puede ser que seas muy innovador, pero si no lo acaparan bien en ese tiempo, pues no está esa mentalidad, no va a ser rentable. O sea, así como los tiempos de Dios son perfectos. No, sí, ya hay que darle una temporalidad y todo fluye a su tiempo. O sea, iba bien su plan, el problema es que lo apresuró demasiado, Sí. definitivamente. Y pues tú nos ibas a platicar qué pasó, qué están tratando de hacer esta semana. Ah, de hecho, algo que estábamos platicando, que hay muchas cuentas fake a mi nombre, pero yo no, por ejemplo, apenas ahorita pues, subí una historia de que no soy yo, que ponen Martín Bursátil, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Ujú, Mm, Meta lo que quiere hacer es pagar, bueno, que fue muy criticado Elon Musk cuando lo dijo en su tiempo, porque bueno, ya ahorita vimos que ya compró Twitter, ujú. ya literal compró Twitter, ya hasta la deslistaron, bueno, Ya ahí está aparece deslistado. como suspendida, pero sigue apareciendo de hecho en la bolsa, Ujú. ya deben de quitarla. En este caso, para que tengan un ingreso, como que un flujo constante, por ejemplo, lo que le pasa a Netflix, lo que le pasa a plataformas de streaming es que tienen un ingreso constante por la suscripción y que es algo que le criticaron mucho a Elon Musk, que cómo vas a cobrar un servicio que antes era gratuito para celebridades, que era lo de la palomita azul. Ahora lo quiere hacer Meta. Lo quiere hacer Meta con Instagram, que bueno, es Facebook e Instagram. Y realmente si hay, o sea, yo sí lo pagaría por todo esto de que cuentas fake. Es un ingreso. Mucho hablamos de la diversificación. Hay diversificación, hay personas que dicen no pongas todos los huevos en la misma canasta, que justamente es uno de los errores financieros que vamos a tocar, pero hay otras personas que están en contra. Por ejemplo, bueno, no recuerdo bien el inversionista, pero que dice, Mejor ponlos todos en la misma canasta y no pierda los ojos de la misma canasta, no pierda los ojos de ahí." Así que ahorita lo que está haciendo Meta y lo que le puede ayudar es que un ingreso extra que va a tener es de que gente que quiera la palomita azul, personas que tengan pocos seguidores o que no sean celebridades o a que aún no lleguen a ese grado, le puedan pagar por ese beneficio de ya estar verificados y ya tener como ese highlight
pero ya tienes un ingreso constante de $15. $15 por usuario. Si hay mercado, o sea, ya lo probó Twitter, si hay mercado, hay errores obviamente, pero va a ser otra fuente de ingreso que es muy interesante de Meta. Sí, que de hecho Twitter pausó el programa por lo mismo, de que un dato curioso, justo hablando de ese, es que, por ejemplo, no me acuerdo qué, no recuerdo en este momento cuál es la empresa que desarrolló la insulina, pero básicamente alguien creó una cuenta de Twitter a nombre, perdón, voy a decir una empresa X, supongamos fue Merck, ¿no? Una Sí, farmacéutica. Y alguien creó una cuenta a nombre de Merck, le compró la verificación azul y publicó que iban a hacer, iban a liberar la, ¿cómo se llama? la Cuando, patente, la patente sí. de la insulina. Entonces, básicamente lo que pasó es que la acción cayó 4% ese día, que eran muchos millones de dólares en capitalización de mercado. Y pues ahí es cuando o sea, no solo eso, no fue un caso aislado, fueron muchos de diferentes, tanto en el ramo financiero, tanto en estafas, o sea, había 20 cuentas verificadas de Taylor Swift y decía, o sea, por eso pausaron ese programa en Twitter, pero yo creo que pues como Mark Zuckerberg sí está buscando ahorita en Facebook replicarlo, esperemos que lo haga mejor. Y hablando de Elon Musk, ahorita hubo una noticia súper reciente que fue en la mañanera de AMLO. Realmente no la leí bien y no sé si la dijo en la mañanera o algo así, pero AMLO literal le dijo de que la ciudad, o bueno, que no moviera su planta de distribución o su planta de manufactura más bien a Nuevo León, que Nuevo León no tenía agua. Sí, justo, o sea, lo hizo como un chiste, fue justo en la mañanera, pero Que es, se fuera a Hidalgo. sí, o sea, mira, aquí se critica mucho por el hecho de que él dice es que no estás Sí. viendo que no hay agua, ¿no? Pero mira, va a invertir 10.000 millones de dólares. ¿No crees que ya invirtió un poco menos para mandar a hacer estudios de en verdad dónde le conviene la planta? Obviamente Nuevo León, yo creo que va por parte de las ciudades, bueno, no es fronteriza, pero de las ciudades del norte, casi fronteriza, es de las más seguras, entre comillas. Y yo creo que eso fue lo que le gustó, ¿no? O sea, el hecho de la cercanía con Estados Unidos, que van a poder exportar, y pues definitivamente eso beneficia y se ha visto mucho en el nearshoring aquí en México. Y un punto a favor a decir, o sea, tal vez no lo dijo por eso, tal vez lo dijo por otras cosas, pero un punto bueno de, bueno, lo que dijo AMLO, como tal, hay ciudades que no están tan bien planificadas, o sea, no es que sean mal planificadas, pero podemos ver mucha centrificación, o bueno, que centralización, que hay algunas ciudades donde ya están albergando demasiadas, empresas, por eso hay demasiado tráfico, por eso hay demasiada contaminación, y no creo que lo haya hecho por ese fin, pero llevarlo a Hidalgo como que quita un poco de flujo a Nuevo León. Y algo interesante también de que se ve con Elon Musk, ahorita fuimos a un museo, al Museo Interactivo de Economía, pudimos ver las ciudades que están mejor desarrolladas o más planificadas. No que no estén bien planificadas, pero de que buscan alternativas porque hay tanto tráfico siempre. O sea, yo estoy en la Ciudad de México y luego me tardo una hora a Sí, llegar a otros lados. Por ejemplo, de Polanco a aeropuerto en hora pico de 1 a 2 horas, sin horrible. problema. Luego el nuevo aeropuerto, mucho más. Pero en este caso, de que ya haya túneles subterráneos, es uno de los principales motores de que dice el MIDE. ¿Sabes qué? Estacionamientos subterráneos, porque podemos ver que en la Condesa, en la Roma, no encuentras estacionamiento Sí, ya no. o tienes que pagar demasiado por un estacionamiento, estamos viendo bien y todo eso. Y hay como, no sé si ya hasta el mismo gobierno de Estados Unidos como que le ayude demasiado. Por ejemplo, podemos ver ya hay empresas, Tesla, por muchos años no fue rentable, pero Ah, vivió claro. subsidiado del gobierno. Y podemos ver algo debatible, que ya son las nuevas empresas, las startups. Bueno, pero ya me estoy yendo demasiado. Que hay muchas startups que ni siquiera son rentables y que tienen valuaciones de millones, o sea, que son Sí. unicornios. Digo, ahorita ya bajó mucho eso, son también muchas veces empresas zombies, empresas que no generan utilidades. Muchas, siempre en los ciclos expansivos de la economía, como lo fue 2021, principios de 2022, pues esas empresas, su cotización siempre se va al cielo. Hablemos de un poco de ellas, por ejemplo, Pelotón, Twilio, Pero, si has escuchado Pelotón, ¿no? sí, Es una empresa bueno, que te rentaban las bicis y todo que eso. de hecho su clave de pizarra es putón, Petón, sí. petón, perdón, dime. Sí, y bueno, esas empresas, llega un punto que pues su valuación no está justificada por nada. Había otra, ¿cómo se llama? Virgin Galactic, ¿no? No manches. Sí, o sea, empresas que ni siquiera generaban, Virgin Galactic ni siquiera generaba ventas. O sea, ya ni hablemos de utilidades, ventas. ¿Y por qué quería llegar a este punto? Dos cosas. En primera, hay muchas personas que creen que Elon Musk ya está
ahora sí que no muerto, sino que ya está medio loquillo, Ujú. pero el gobierno le apoya demasiado, o sea, de que literal algunas de las empresas están directamente relacionadas con el crecimiento económico de Estados Unidos. O sea, The Boring Company estaría solucionando demasiados problemas de movilidad social, de movilidad en coches de Estados Unidos. En este caso también lo del espacio, de que la tecnología para que se pueda reutilizar, de hecho, es una de las teorías de por qué no se ha vuelto a ir a la luna, porque es muy caro, o sea, sería de llevar tu cohete nada más a que se destruya y nada más por un viaje, que no es nada rentable en la economía de Estados Unidos. Y quien domina el espacio antes, que bueno, ya se vio en la Segunda Guerra Mundial con Rusia y Estados Unidos, podría estar dominando la economía, o sea, podrías llegar ahí de que, viajes al espacio y después que te bajen al continente, para que a un viaje de 12 horas lo hagas en 30 minutos. Y es un acierto, es algo que le quiere apoyar demasiado a Estados Unidos. Por eso vamos a ver empresas como Twitter. O sea, en primera Twitter no siento, bueno, es que ya Twitter es difícil invertir, que justamente como acaba de Ya dejar es de privada, o cotizar sea, ya es privada la empresa, sí. y ya no puedes invertir en ella. Bueno, aunque en teoría, porque si tú no vendiste tu acción como tal, nadie te puede obligar a vender tu Sí. acción. El problema después va a ser venderla, ¿no? Sí, de hecho, cuando está en casa de bolsa, bueno, está en Actinver, que fue con donde me tocó, que bueno, Actinver yo la amo realmente. Si pueden, ahí estén con Actinver. Pero muchas personas llegan y dicen, oye, mi acción de Telmex, ¿cómo la vendo? Y pues Telmex ya no cotiza en bolsa, ya se fusionó con América Móvil. Y América Móvil como tal no tiene acciones de Tesla, de hecho, de Telmex. Entonces tienes que ir directamente a América Sí. Móvil y decir, oye, ¿cuánto me la cambias? Y de hecho me estabas comentando, ¿no? Que cuando tú antes contratabas un equipo, un paquete, te daban Ah, acciones de sí, 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 Telmex. eso es algo chistoso. O sea, antes para que tú, bueno, cuando tú contratabas un teléfono fijo de Telmex, te daban acciones, con ciertos planes te daban acciones de la empresa, ¿no? Entonces, por eso, muchos tenían acciones de Telmex, era por eso, no porque la compraran, sino porque te la daban con el paquete. Y ¿Sabes qué va a estar muy interesante? Cuando The Boring Company o de SpaceX o alguna de esas empresas empiece a cotizar en bolsa. ¿Tú comprarías esas acciones? The Boring Company no, realmente no, de SpaceX sí. Sí, Pero sí, no, de SpaceX sí, sin problema. Y de hecho hay rumores de que la quieren llevar a cotizar a bolsa. sí. Pero justamente ahí me estabas platicando, bueno, como tal hay varias formas de cotizar en bolsa, ¿no? Ah, sí. Que es IPO y direct listing. Bueno, hay varias más de esas dos, pero estábamos platicando justo de esas dos, ¿no? De los tipos de IPOs. Dentro de las IPOs, para los que no tengan conocimiento de esta parte, creo que es importante que es un IPO cuando la empresa es privada, es decir, una empresa que es dueña, una persona o un grupo de personas es dueña de esa empresa y se hace pública, entra a la bolsa y ya cualquiera puede comprar la acción. Eso es un IPO, una oferta pública inicial. Y pues básicamente hasta platicamos de dos tipos. Lo que es normalmente bueno, los bancos o bancas de inversión lo que hacen es van con la empresa, la evalúan y le dicen, ¿sabes qué? Si quieres emitir X número de acciones, cada acción va a costar tanto. Ya saben cuánto vale cada acción y entonces se acercan con los Esa es inversionistas. en la IPO, Sí, eso es en el IPO normal. Se acercan con aseguradoras, que con es fondos oferta de... pública inicial, o sea, la Ujú. primera vez que va a cotizar en bolsa. Se acercan con aseguradoras, con inversionistas institucionales, aseguradoras, fondos de inversión en Estados Unidos. Y ya ellos dicen, sí te la compro o no te la compro. Y ya llega, eso se llama roadshow. Llega el día del IPO y los inversionistas le pagan, reciben las acciones y ya en ese momento empieza a cotizar en bolsa. Por eso muchas veces se vuela porque ellos tratan de pagar menos por la empresa. Pero Sí. hay otra forma que se llama el direct listing, que pues básicamente lo ha hecho Spotify, creo que lo hizo Airbnb. Según yo lo hizo Coinbase, según yo. Creo que sí lo hizo Coinbase. Y pues básicamente ahí te saltas a todos los inversionistas institucionales y pones tu acción directamente en el mercado y quien quiera comprarla, obviamente das un rango de precios, por ejemplo, Spotify la va a poner entre 170 Sí. y 190 y ya empiezan a llegar las posturas de los inversionistas, pero ya puede ser cualquier inversionista. De esa manera todo el dinero se va para la empresa. Y pues, pero no cualquiera la puede hacer. O sea, si por ejemplo X empresa que casi nadie la conoce lo intenta hacer, no va a recibir inversionistas. Pero si Airbnb, si Spotify, si Coinbase, que son empresas ya muy conocidas, lo hacen, pues sí reciben el capital. Y pues de hecho ibas a platicar, ¿no? Sí, justamente. Hay una empresa que es muy conocida aquí en México. El América va a empezar a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Qué locura. Tienen un proyecto a 6 meses para tú, porque vas a cotizar a la bolsa.
porque necesitas dinero. O sea, financiamiento. Hay varias formas de financiamiento. En primera está deuda, que es la que todos conocemos de que vas a pedir un préstamo al gobierno, bueno, al al banco, banco, a... pero tienes que regresar ese dinero más un extra, que son los intereses. En la bolsa de valores es intercambias pedacitos de tu empresa para recibir ahora sí dinero, pero no tienes que regresar ese pedacito de tu empresa. ¿Y por qué no todos hacen esto? Porque también, como estás vendiendo un pedazo de tu empresa, estás vendiendo un pedazo de participación en toma de decisiones, un pedazo de gobierno corporativo. Bueno, no de gobierno corporativo, no. No, principalmente de toma de decisiones, ¿no? O sea, si se hacen consejos, si se hace todo eso, si en algún punto tú eres el CEO y cierto grupo de personas tiene el control de la empresa, te podrían incluso destituir, aunque sea tu empresa. Entonces, muchas personas, sobre todo aquí en México, como que le tienen miedo a eso. Como tú decías, quieren hacer cotizar a la América en bolsa, es tan chistoso, pero pues como tal, sí, hay un precedente. Por ejemplo, Juventus ya cotiza en bolsa, Manchester United cotiza en bolsa, o sea, ya hay equipos de fútbol que cotizan en De bolsa hecho, había índices de fútbol, de fútbol, pero sí. les ha ido tan mal que, dejaron de hacer ese índice, o sea, le dejaron de dar Y seguimiento. es que es una apuesta, por ejemplo, cuando la Juventus fue quien contrató a Ronaldo, quien fichó a Sí. Ronaldo, su acción subió, luego cuando Manchester, fue Manchester Manchester, United. ah, O sea, los dos lo han contratado, ve, pero sí, su fue acción, la de Manchester United donde subió. sí, Y de hecho ahorita lo quieren vender. sí. Manchester United lo quieren vender. Una familia lo quiere ahora sí que deshacerse de ellos. Y lo más probable es que ya deje de cotizar en bolsa. Ok, sí, exacto, también así como empiezan a cotizar, a veces salen. Y pues bueno, para cerrar esta parte de las noticias, pues platíquenos aquí en los comentarios si ustedes sí comprarían acciones de la América, o sea, es un negocio completo, no es solo el equipo, es creo que parte del Estado Azteca, que Sí. ahorita se viene el Mundial, o sea, De, básicamente es todo un negocio completo, pero que definitivamente, a mi punto de vista, es muy especulativo. de hecho, el principal razón de financiamiento es porque quieren remodelar el Estadio Azteca, porque ya sabemos que el siguiente mundial va a ser aquí en México, en Estados Unidos y en Canadá. Van a ser tres países. Sí. México no tiene partidos tan importantes, o sea, no la final y todo eso va a ser en Estados Unidos, pero siempre habla de mucha inversión extranjera, de que va a ser el mundial, entonces se viene mucha publicidad, o algunas empresas quieren venir aquí, o van a venir inversionistas institucionales a ver cómo está el país. Entonces, si dan una buena cara, si puede ser que quieran, ya sea o invertir una parte de inversionistas a mismo Estadio Azteca o cerca del Estadio Azteca, que va a traer más derrama económica. Y de hecho, antes de pasar ya a errores financieros, algo interesante regresamos a Elon Musk, que se me olvidó decirlo. Elon Musk despidió trabajadores, o sea, hablamos mucho de nearshoring, que derrama económica, que va a venir demasiado dinero, pero despidió a trabajadores que quisieron hacer un sindicato. O sea, en teoría, un sindicato está bien, en teoría. Obviamente en la práctica sí puede haber muchos errores, que en todo el mundo hay errores. Pero ¿qué pasa si lo hablamos en despidos masivos? ¿Qué pasa si una empresa te quiere despedir? Pues te despide y luego tú no tienes tanto conocimiento legal, entonces no sabes cómo apelar tus derechos o cómo Sí. maximizar esa remuneración que acabas de decir, que pues es mucho gasto a corto plazo de la empresa. El sindicato se encarga de eso, o sea, ya tiene todo un equipo atrás de que apoya al trabajador. Como tal, el sindicato ve más por los derechos del trabajador que bueno, no por la empresa, sino ve mucho por los derechos del trabajador y ya ver eso de que, a la empresa de Elon Musk, Tesla, va a venir a México y va a hacer esas mismas prácticas aquí, cuando en México vemos que el costo de Laboral, sí. manufactura es mucho menor que China, también por eso se quieren vender aquí, que hay menos impuestos, que tenemos el Tratado de Libre Comercio, Sí. entonces pueden negrear demasiado al trabajador de México. Sí, o sea, definitivamente es algo a lo que hay que estar muy al pendiente si siguen esas prácticas. A mí sí se me hizo algo agresivo, porque por aquí intentaron hacerlo, o sea, ni siquiera ya estaban así, así de, oye, ya avanzamos con el proceso. No, o sea, se juntaron un grupo de trabajadores, se acercaron con una asociación allá de Estados Unidos, lo intentaron hacer al primer día, al siguiente día los despiden. O sea, fue un comportamiento muy radical. Y luego vemos que es de que Twitter despidió al 80% de la Sí, o plantilla, sea, ¿no? sí, como que no piensa mucho en las personas, digo, también lo respeto porque
ha crecido sus negocios a otro nivel, pero pues son cuestionables sus métodos, ¿no? Aunque se vea algo sesgado, lo vamos a ver un poco más en errores financieros, pero se veía sesgado en métodos de evaluación si realmente está subiendo por él o porque alguien quiere que suba, porque pues, realmente sube si hay más dinero que le invierten. Sí, En este caso, por eso también quise tocar el tema de que el gobierno también le conviene que le vaya bien a Elon Musk. También, como nosotros sí lo podemos criticar, pero también lo podemos aprovechar. O sea, es algo de que ven los analistas. Como tal, no podemos cambiar el mundo, sí podemos criticarlo y sí podemos hacer iniciativas de ley. Pero vemos para dónde se va. O sea, el toma de decisión es para allá se va el mundo, no nos gusta o preferimos otra cosa, pero también podemos aprovecharla en el momento para poder cambiar ese tema. sí. Y ahorita ya nos vamos un poco más a errores financieros, ¿no? Vamos a platicar un poquito de los errores financieros que nos mandaron tus seguidores. Primero lo de las anécdotas. O bueno, platicamos nuestros errores financieros, ¿va? Va, va, Vale. me gusta. Primero vamos por personales. Yo creo que errores financieros personales, ¿se te ocurre algunos? De hecho, bueno, de mis principales errores, yo creo que es no hacer un presupuesto. En primera, el presupuesto siento que es fundamental. O sea, de que me llegaba mi salario y que luego veían que gastarlo o pagar deudas. Pero no tenía un control, o sea, no sabía hacia dónde se me iba mucho el dinero. Lo platicamos un poco en el anterior podcast de que era mucho de salir de la oficina a comprarme un café en Starbucks, nada más para salir en vez de llevarme mi termo y que me lo rellenan ahí o algo así, pero pues ya se te está chupando el ingreso, son gastos hormiga, Sí, pero no tengo un control, entonces no sé en qué se me gaste, ya al final del mes, luego se me olvida en qué se me gasta, entonces sigo repitiendo los mismos errores. Así que el presupuesto se me hace algo fundamental y se me hace como de mis peores errores que yo he tenido. Porque no veo mis ingresos o no veo mis gastos o no veo cómo hacer más ingresos. sí. Yo creo que un error personal sería la parte de no buscar dos fuentes de ingreso, ya sea activa o pasiva. Sea activo, por ejemplo, un ingreso donde tú tengas que estar trabajando un negocio extra, o pasivo, inversiones en bolsas, bueno, en CETES no es inversión tanto, es un poco más ahorro, pero algún negocio o alguna inversión pasiva yo creo que es indispensable. Y no solo por pensando en el ahora, ¿no? No solo buscando un ingreso extra, sino yo creo también para nuestra jubilación, que muchos de nosotros ya no tenemos Justo. un ingreso, pues no vamos a tener un ingreso después de los 65 de nuestra Afore, que va a representar como el 15% de nuestro ingreso actual. Entonces, pues sí, básicamente eso, yo creo generar un ingreso activo o pasivo, ¿no? Uno de los errores como que más comunes igual es como repetir las ideas que tiene otra persona, o sea, no tener como un pensamiento crítico. Por ejemplo, me pasó hace un par de años que repetía lo que decía, no per se el financiero, pero sí algunas opiniones de algunas personas que admiraban ese tiempo el crecimiento económico, por poner un ejemplo burdo. Obviamente hace unos años era otro el nearshoring, el nearshoring nos va a beneficiar a nosotros como ciudadanos, pero realmente, el crecimiento del PIB. El PIB está subiendo un 5 o 6%, que bueno, realmente sube como un 3% anual, pero así como que repetirlo como si fuera un logro, como si yo supiera realmente qué significa. Y pues realmente ya cuando te das cuenta o cuando ves a fondo, oye, sí que es el nearshoring, que es el PIB, realmente me beneficia, o por qué estoy contento por eso, ya es cuando te cuestionas y ya dices, no, pues realmente no, o sea, me debería de enfocar o me debería de ver otro punto de vista, porque pues no, esa opinión que tiene esa persona puede ser que esté sesgada, obviamente nadie tiene la razón, todo el mundo tiene sesgos en cualquier otro de los temas, pero sí es como este tema de que nada más repites y no tratas de aprender. O sea, si te dicen, luego me pasa con algunos videos de que una inversión a 20 pesos y luego me llegan comentarios de cómo invierto en ella, pero pues pongo, recuerda analizar antes de invertir. Y así le pregunto, ¿es tu primera inversión? ¿Qué planeas hacer? Si son acciones, no te vayas directamente en acciones. Y es algo que tomamos de diversificación. O sea, no solamente a lo primero, aunque te guste demasiado, velo, piénsalo, critícalo. Bueno, pasa mucho en las compras de que sale el nuevo celular y dicen, es el mejor celular del mundo, pero pues, ¿realmente lo necesito o nada más quiero estar a la moda? Entonces, como ese pensamiento de hay que pensar bien, hay que razonar bien, y si sí lo comparto, pues realmente sí voy a, no copiar la idea, sino tomarla y yo poder modificarla. De los peores errores en los negocios, ¿tú cuál consideras que sea un error en tu negocio o negocios que veas literal? No, yo creo que uno muy importante de todos los emprendedores que van empezando, y también me pasó en su momento,
creo que es no llevar un registro de todo a nivel financiero. Sí. Cuánto estoy gastando, cuánto estoy ingresando. Muchas veces solo, o sea, hay negocios muy buenos, o startups o incluso negocios pequeños que no necesariamente tienen que ser tecnológicos, que van muy bien, empiezan vendiendo muy bien, pero al no llevar un registro de tanto cuánto ingresan y como cuánto gastan, se pierde ese Y control, como ¿no? poner un control bien, ¿no? O sea, hay Sí, muchas, por ejemplo, lo que muchos dicen de ya es más barato aprender de los errores ajenos que de los tuyos. sí. O sea, a mí me pasaba demasiado, bueno, le pasaba a demasiados negocios familiares de que la ganancia per se piensan que es su salario. Ujú. Y no, pues realmente primero hay que ponerle un control, o sea, eso va en gastos de administración, gastos operativos. No, gastos de administración, no, porque es un salario. Administración, sí, creo que es muy importante lo que dices, determinar un salario para, Sí, y eso lo puedes ver un poco más en capacitación. Vamos a tener todo un podcast de eso de emprendedurismo y todo eso, pero si es de ver capacitación, que es básicamente. No lo quiero correlacionar a la educación en la clave del éxito, pero sí de que como que veas un poco más modelos de negocio, poder replicarlos contigo. claro, Y sí, sí, que sí, ese, o sea, obviamente un presupuesto de una taquería va a ser muy diferente a un presupuesto de un banco, ¿no? Pero puedes ver negocios online que sean iguales. Y de hecho, retomando eso de que debes de tener un control, también a mí me pasó mucho en un error financiero, bueno, en un error de inversiones, es de que al momento de evaluar a las empresas, cuando ya haces un precio objetivo, cuando ya das tu recomendación final, que ya sería tu, ¿cómo se llama? tu precio objetivo, sí, No, pero hasta el final, tu comentario. tu recomendación de compra, venta, mantener, etcétera, o tú a qué te refieres. Sí, es de que sí tienes que ver varios factores, obviamente, por ejemplo, cuánto vendes, ¿no? Pero antes de que cuánto vendes es tu salud financiera, o sea, de cómo Muy importante. estás, que falta, que también aplica mucho en ti como persona, o sea, puede ser que ganes demasiado, pero que estés súper endeudado. Primero debes de ver tus deudas, tienes que pagar tus deudas y todo eso. Y me pasó con Alsea, me pasó con un análisis de Alsea, ahí sí está en la suscripción, lo pueden checar. Por ejemplo, Alsea, no me acuerdo cuánto lo hice, pero lo puse como una rentabilidad, precio objetivo arriba de un 15%. Ok. Y lo que no había visto es que no está tan endeudada, pero sí tenía un índice de deuda Sí, muy alto, lo alto. tiene alto, sí. Y entonces cuando ya empezó a bajar todo esto de la bolsa y que empezó a subir la tasa de interés, pues la deuda se vuelve más cara. Y mi recomendación no tomé nada de eso. O sea, sí sabía que estaba endeudada, pero dije, pues tiene buenas ventas. O sea, y no tomé ese como esa variable. Sí, Y fue uno de los errores, o sea, de que si hubiera tomado esa decisión de compra, yo no la compré, pero sí lo hubiera recomendado como analista. No soy analista, yo soy más asesor de inversión, pero es ese punto, o sea, no tomar todas las variables y no ver todo a fondo, solamente guiarme por cuánto vende. muy, muy bueno. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante ese error, porque a todos nos pasa que solo nos vamos nada más al estado de resultados. Sí. Cuánto vende, cuánto gana y ya, pero nunca analizamos el balance general o el flujo de efectivo. O hasta las barreras de entrada, o sea, Sí, puede ser que sí, muchas personas quieren vender el mismo producto, pero dices, ¿cuál es tu diferencial? ¿Cuál va a ser de que te prefieran comprar a ti que a otra persona? sí. ¿Por, Pero por qué P&G ha sido P&G, no? O sea, ¿por qué ha sido la que ha podido vender todos esos productos y no todas las demás, ¿no? Que ya son sus barreras de entrada, que pues básicamente pues, son los costos, o sea, no cualquiera puede tener ese dinero para poder tener la inversión y crecer a nivel de P&G, ¿no? Ser competencia de ellos. ¿y algún error? O sea, tú cuando tienes un error en análisis, por ejemplo, no sé si te ha pasado, Sí, claro. eh, te sientes mal o te regañan o... No, mira, yo creo que acá es muy importante ser consciente, porque cuando tú eres analista, tú estás dando recomendación de inversión a otras personas, ¿no? Entonces, cuando tú realizas una recomendación, tienes que ser muy consciente que puede que la siga una persona o puede que siga 100 personas, o puede que la siga una persona que está invirtiendo parte de los ahorros de su vida, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que siempre somos conscientes de ello. Cuando cometemos un error, pues simplemente lo que hacemos es corregirlo lo antes posible, es decir, si evaluamos una acción que valía 80 y decíamos que iba a valer 100 y ahorita está en 70, hacemos el cambio lo más posible para reevaluar la empresa y determinar el nuevo precio objetivo, ¿no? Para quien, si por ejemplo alguien compró tu acción bueno, esa acción con tu recomendación y tuvo una pérdida, que pues en su momento se pueda corregir, ¿no? Si haces tu nueva evaluación y ya decides si mantiene o deja o quita su posición, ¿no? Y otro error que yo también quería compartir ahí en inversiones es pensar que una acción siempre va a subir.
y pensar que una acción siempre va a estar bajando. O sea, cuando ves una acción subiendo, subiendo, todos piensan, esta acción siempre va a subir y compran y pues no, o sea, hay que hacer una evaluación. Lo mismo en las caídas. Ahorita que estamos viendo caídas muy importantes en las acciones, pensar que muchas veces esas acciones siempre van a caer. Hay muchas que sí, hay muchas que pudieran incluso llegar a desaparecer, pero también este tipo de momentos pudieran presentar oportunidades, ¿no? Entonces ese es como el error que nos pasa muchas veces a los inversionistas novatos, que pensamos que siempre va a subir o siempre va a bajar una acción y o vendemos cuando está bajando y compramos cuando está subiendo, ¿no? Cuando en realidad tenemos que hacer pues, una evaluación y determinar un precio objetivo o un precio justo por esa inversión. De hecho, para terminar, uno de los errores financieros o errores de inversiones que a mí me pasó siendo novato, va muy pegado a Behavioral Finance, que es como la psicología en inversiones, o bueno, tu Claro. comportamiento en inversiones, que a veces estamos sesgados o pasa algo y no nos permite tener como la cabeza en claro. O sea, te llevas mucho por las emociones. Mi primera inversión fue en BBVA, en el banco, la compré como a unos 60, bajó a unos 50 Ok. y la vendí y ahorita está como en 120. Pero yo la compré con, ni la evalué la verdad, Ok. pero dije, no manches, o sea, tiene su banca de pymes, Ajá. es el banco que tiene la mayor representación aquí en México, que tiene la mejor imagen aquí en México, tiene muy buena aplicación. Ahorita no la recomiendo porque ni siquiera la he analizado, pero vi que bajara tantito y dije, ay, pues me dejé llevar por las emociones. Claro. Y no es algo, o sea, sí es tu culpa, pero está Es natural. justificado, es natural, justamente. O sea, ahorita ya hay estas psicologías, o no, más bien estudios de cómo se comportan las personas al momento de invertir. O sea, es muy diferente tu toma de decisiones cuando estás bien, cuando estás completo, no, obviamente no completo, pero Consciente. estás consciente, a cuando, no sé, tuviste un bajón porque tuviste un problema familiar, o en dado caso tuviste algo que te hizo que tus emociones no estuvieran bien, o Sí. sea, que estuvieras inestable y vas a tomar decisiones que a veces, por ponerte un ejemplo, estás triste, estás deprimido y obviamente no vas a decir, ay, voy a comer fit. No, quieres estar en tu casa, quieres estar acostado, quieres comprar palomitas, Sí, quieres sí. comer de todo, aunque sepas que sea un error financiero, un error a tu salud, pero quieres estar bien contigo, o sea, que tus sentimientos vuelvan a estar. Y pasa igual en trading, bueno, ahorita ya te dejo hablar, no te preocupes. Pero pasa mucho en trading. En trading pasa de que hay estrategias ya hay indicadores, por ejemplo, si sube a tal precio, vendo. Pero si vemos que sigue subiendo, no la quieres vender. O sea, debes de ser disciplinado de igual manera. Y hay muchas personas que por no vender, cuando ellos ya tenían una estrategia que sí les funcionaba, baja y entonces ya pierden más de lo que hubieran ganado. Y es esto de la psicología de cómo tus sentimientos afectan directamente a cómo vives, o sea, en cómo inviertes, cómo comes, bueno, tu salud. Y a mí me pasó, de hecho, apenas que tuve un bajón emocional y que me endeudé. Y ahorita tuve otro bajón emocional y me volví a endeudar. No, pero ya no tan fuerte, pero sí es de que las emociones o la psicología va muy relacionado a cómo tomas tus Sí. decisiones, ya sea en inversiones o ya sea en cualquier tipo de actividad, ya sea empresarial, de negocios, en todo. Así que no te preocupes en este caso de que tienes algunos errores. No necesariamente sea porque hiciste una mala evaluación o porque seas menso, sino también hay factores externos que le pegan muchísimo a tu toma de Sí, decisiones. es muy importante siempre tratar, como tú le dices, es muy difícil o casi imposible tratar de separar lo que piensas, tu parte racional con tu parte emocional, ¿no? Entonces, pues sí, siempre que ustedes vayan a hacer una inversión que no sea por emoción, que no sea nada más porque te gusta mucho la compañía y sin hacer ningún análisis financiero compres la acción, ¿no? O pues también la otra parte, que te sientas mal y te endeudes de más, ¿no? Y así, entonces, pues yo creo que ese es un muy buen punto el hecho de tener una parte emocional y saberla, conocerla y ya después poderla controlar. Y bueno, para cerrar, entonces vamos a platicar de las anécdotas que te enviaron. Fueron, bueno, vamos a platicar de tres que nos parecieron interesantes slash chistosas. Bueno, Sneakers24 nos dice invertir bueno, preguntamos cuáles fueron sus peores errores financieros y nos platicaba invertir 5,000 pesos, cerrar mi cuenta y olvidar mi contraseña. Esa fue mi primera inversión.
De hecho, eso es algo interesante porque pasó en Bitcoin, que se les olvida la contraseña de la USB y que tenía no sé cuántos Bitcoins y que eso hace que pierdas, bueno, no pierdes obviamente porque lo sigues teniendo ahí, pero es muy común, ¿no? De que ya no me Pierdas acuerdo, tu no me- cuenta. Sí, o sea, sí, es bastante común que de repente pues, pierdas tu cuenta o también por errores las transferencias. Yo he visto personas que transfieren criptos que de repente transfieren y por un número de la cuenta de Bitso o de Binance, de lo que sea, donde transfieren las criptos, por un número que vaya mal, pierden todo su... Ay, y eso pasa mucho con las cuentas fake que me hacen, o bueno, que les hacen cualquier creador de contenido de finanzas, de que ven mucho rendimiento, de que les prometen demasiado, creen que es su creador de contenido de confianza, e invierten ahí antes de ir directamente, hay que ver el perfil, hay que ver si es esa persona. Te llevas por el sentimiento y como de que, me invierto ahí y ni siquiera te das cuenta qué estás haciendo, o sea, de Sí. que un análisis objetivo. Y regresamos a la psicología del inversionista. Exacto, ser muy consciente de que, pues, tener conciencia de todo, ¿no? Tener conciencia de clase, chavos. Ay, no, no. No, pues pensar dónde vas a invertir tu dinero, dónde lo vas a poner y todo eso, ¿no? Bueno, Ay, otra anécdota, bueno, otro error financiero que nos comentan y que yo creo este es serio y creo que es importante, dice no tener un buen contador. El uf, tema fiscal definitivamente es algo muy importante. No soy especialista en el tema, pero definitivamente, tanto para empresa como para personas, si no sabes tener una guía fiscal, vas a perder dinero. Lo que hagas en inversiones lo vas a perder en el tema fiscal si no lo sabes llevar. es que sí. Entonces es No, pues importante está tener. cabrón. Sí, Es que yo tampoco soy contador. sí, Me preguntan mucho, ¿y cómo me usan los impuestos? Y yo decir, pues sí, el ISR ya se descuenta o sea, automáticamente de deuda, sabemos pero exacto de pues. deuda, sabemos del ISR sobre inversiones, ISR sobre dividendos, pero hasta ahí, o sea, no, somos financieros, es lo que hemos estudiado, pero pues, por ejemplo, hacer una estrategia fiscal para una compañía. Oye, y todo el mundo debe de. Eso es un error financiero que casi nadie sabe. Todo el mundo debe declarar. Da igual si no gana, si tienes un ingreso que no es exento de impuestos, debes de declarar. Da igual que sean un peso, que sean 10 millones de pesos. Todo el mundo se debe Creo que el declarar. único que no declara es el de sueldos y salarios, ¿no? Pero menos de No, 400. según yo, igual, güey. Pero cuando tienen dos patrones, o sea, Puede ser un error financiero mío, ¿no? sí, entonces es No, importante. según yo sí, güey. Todo el mundo debe declarar, güey. Es importante, o sea, definitivamente es algo muy importante porque puedes llegar hasta la cárcel por el tema. Porque, sí, desde multas hasta cárcel. Sí, Porque también, por ejemplo, lo que se va a la Afore o que si das algún aporte voluntario, eso es, bueno, eso te sí, deduce impuestos y te pueden regresar dinero. Todo el mundo, según yo, debe declarar, pero no hay que sé. checarlo, vamos a No checarlo. soy contador, así que. Y por último, nos menciona Red Negative 1776. Gran pregunta, jaja, chale. Es, es que son muchos, pero el aprendizaje es lo que más vale. Y yo creo que para cerrar el podcast esto está muy padre, porque alguna vez le preguntaron a Warren Buffett, cuando la bolsa está cayendo, ¿en qué inviertes? Y se lo preguntó un joven. Dice, yo no me acuerdo cuántos años tenía, entre 18 y 20. Tengo 18 o 20 años, la bolsa está cayendo, ¿en qué invierto? Y Warren Buffett le contestó, tú invierte en ti, en tu aprendizaje, en conocerte, para que cuando vengan los buenos tiempos, sepas cómo invertir. Y eso va muy relacionado a lo que comentamos bueno, que comenté, no sigas la opinión de los demás, o sea, si te equivocas, que sea equivocarte por ti, porque eso sí trae un aprendizaje. A comparación de que si te equivocas porque tu vecino te dijo, invierte en cripto, pues realmente tú no sabes ese por qué Le vas a invertiste echar en la cripto, o culpa, si sea, perdiste le vas a echar sí, la culpa, en ya. vez de tener un aprendizaje, vas a decir, qué pendejo es mi vecino. No, pues Ya. no, o sea, tú equivócate por ti y eso te va a traer beneficios a largo plazo. Sí, definitivamente aprender, educarte, prepararte es lo mejor. Bueno, y si tú tienes otro error financiero o algo, si quieres que le demos segunda vuelta, coméntalo aquí. De hecho, se vienen otros podcasts, se viene mucho más contenido, pero nos dejamos porque ya nos vamos. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. Bonita tarde, bonita noche, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bueno, nos estés escuchando. ¿Y algo que quieras decir? Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Sí, lean su nota de El Economista. Sí, se las ponemos ahí en los comentarios. Nos vemos, hasta luego.